Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a hablar la tercera parte de ecología. En las semanas anteriores hemos visto, como les estaba diciendo, chicos, las partes de un ecosistema. Un ecosistema, recuerda, tenía una parte llamada factores abióticos y una parte llamada factores bióticos. Los factores abióticos, recuerdo, no tenían vida y los factores bióticos sí tenían vida. Entre ellos se relacionaban y te daban el ecosistema. Te cuento, entre los seres vivos también hay otro tipo de relaciones, como por ejemplo la cadena y la pirámide alimenticia. Estamos, como acá claramente dice, la cadena representa las relaciones de dependencia alimentaria entre los seres vivos, ¿sí? Las relaciones de dependencia alimentaria entre los seres vivos. Ante lo cual ya me imagino, estoy diciendo, profe, ¿qué quiere decir eso? Fácil, ¿quién se come a quién? Así de sencillo. ¿Estamos? En una cadena alimenticia vemos quién se alimenta de quién. Eso es todo, hijos míos. Vamos, estamos a la cadena alimenticia, también se le puede llamar cadena trófica. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está la diferencia? Es que trofo significa alimentación. Por eso, hijos míos, cadena alimenticia es igual a cadena trófica. Pero un detalle, en la naturaleza no solamente encontramos una cadena, sino hay varias cadenas. Y te cuento, las cadenas se entrelazan entre sí. Cuando yo veo todas las cadenas juntas a la vez, a eso se lo va a llamar red trófica. La red trófica es el conjunto de cadenas alimenticias, ¿estamos o no?, que se relacionan entre sí. ¿Qué cosa ocurre en la naturaleza? Redes. En la naturaleza encontramos redes tróficas o redes alimenticias, pero para estudiarlas de manera ordenada los separamos en cadenas. ¿Queda la idea? Ahora, toda cadena alimenticia tiene ciertas características, como por ejemplo que no suelen ser largas. A lo mucho habrán 5, 4 eslabones, nada más. Eslabón, 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 eslabón. Eslabón o niveles. Profe, ¿qué es un eslabón? Una cadena tiene sus pedacitos. Cada cadena se va a llamar eslabón. ¿Estamos, genios? Si es una cadena, tiene 5 o 4 eslabones. O si quieres 5 o 4 niveles. O si quieres 5 o 4 peldaños, como quieras llamarlo. Ahora, usualmente la energía proviene del Sol. Usualmente. ¿Y por qué digo usualmente? Porque como siempre hay variaciones, pero no te preocupes que en un momento vamos a ver todo eso. Ya, genios, vamos. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que recordar? Esto, recuerda, siempre viene. En toda cadena alimenticia no se transfiere el total de energía, no. Solo se transfiere el 10%. En las cadenas alimenticias solo se transfiere en el 10%. Por eso se llama ley del diezmo energético, porque solo se transfiere el 10% de energía. Extremadamente sencillo. Mira, genio, para que me entiendas bien. La energía usualmente proviene del Sol. Ya, chicos, tetrápodos, la energía proviene usualmente del Sol. ¿Estamos? Ahora, el primero que captura la energía, ¿quién va a ser? Los productores, espero que se note. Los productores son los primeros que van a captar la energía. Capta la energía que proviene ¿de dónde? Del Sol. Espero que esté claro. ¿Estamos, genios? Acá le voy a poner entonces la P, que significa P, productores. Ahí está, mira, va. Los productores. Profe, ejemplo productor, el maíz. ¿Estamos o no? Ejemplo productor, hijos míos, el maíz. Ahí lo tienes. ¿Cuánta energía captura? Pongámosle un número. Imagínate que el maíz captura 500.000 calorías. ¡Wow, profe! ¿Es un montón? Sí, es un montón. Para los que no se acuerdan, la caloría es una forma de medir la energía. Otra forma son los julios. Sí, julios o joule, como tú le dices. ¿Estamos? La caloría en biología se utiliza para medir la energía. El maíz, que es un productor, puede tener 500.000 calorías. ¿Estamos o no? Ahora mira, él, ese productor, va a ser comido ¿por quién? Por el consumidor primario. El productor va a ser comido por el consumidor primario. Ya que viene la pregunta, profe, ¿qué es el consumidor primario? El herbívoro. Acá te lo pongo. Consumidor primario, mira, es el herbívoro. Mira, ¿ya ves o no ves? Consumidor primario, ¿quién es, genios? El herbívoro. ¿Estamos o no? ¿Ejemplo de herbívoro? Fácil, fácil. Vamos a ponerle la rata. Porque las ratas se comen al maíz. ¿Cuánto de energía llega?
El 10%, es decir, solo 50.000 calorías. ¡Wow, profe! Sí. Y luego, ¿quién viene? ¿Quién se come la rata? El consumidor secundario. ¿Quién es el consumidor secundario? La serpiente. ¿Te has dado cuenta? ¿Y cuánto llegará a él? Solamente el 10%. 5.000 calorías. ¿Lo viste o no lo viste? Y luego viene el consumidor terciario, que en este caso, ¿quién puede ser? El águila. Porque el águila se come la serpiente. ¿Y cuánto llega? Solo 500 calorías. Y aquí viene la pregunta. ¿Te has dado cuenta o te has dado cuenta? Conforme va avanzando la cadena alimenticia, la cantidad de energía no se mantiene, sino disminuye. De un nivel a otro nivel, solo pasa el 10% de energía. Por eso se va a llamar la ley del diezmo energético. ¿Ya, genios? Porque de un nivel trófico a otro nivel trófico, solo pasa el 10% de energía. Profe, ¿y qué pasa con el resto? Fácil, el resto se pierde en forma de calor. Para que tú me entiendas, en este momento tú estás sentado, es cierto, estás mirando, bueno, a lo mejor estás echado, no lo sé, pero estás viendo el video. Sin embargo, tu cuerpo está caliente. ¿Por qué? El alimento que tú has ingerido, tu cuerpo lo ha degradado para liberar energía. Una parte de esa energía se utiliza ¿para qué? Para tus funciones vitales. Estamos, el latido cardíaco, tus sinapsis, etc. Otra parte, genio, se utiliza ¿para qué? Para el movimiento, que seguramente estás haciendo ahorita que estás copiando, porque estás copiando, ¿sí o no? El resto de energía se pierde en forma de calor. ¿Por qué? De acuerdo a la segunda ley de termodinámica. ¿Qué me dice la segunda ley de termodinámica? Cuando una energía se convierte en otra, la mayor parte se pierde en forma de calor. O dicho de otra manera, ¿estamos? Cuando hay una transformación de energía, la entropía aumenta. Cuando hay transformación de energía, la entropía aumenta. Te lo pongo de esta manera y vamos acá para que tú me entiendas. Mira, del productor al consumidor primario solo pasaron 50.000 calorías. ¿Qué pasó con las 450.000 restantes? Se perdieron como ¿qué? Como calor. ¿Viste la idea? De estas 500.000, 50 pasaron al otro nivel y las 450.000 restantes se pierden como calor. Del primario al secundario pasa ¿cuánto? Solamente 5.000 calorías. Las 45.000 restantes se pierden como ¿qué? Como calor. Es decir, tú sabes según la primera ley de termodinámica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no puedo decir que disminuye la energía, que se pierde energía, no. Hay que utilizar los términos correctos. Lo que disminuye es la energía útil. Regresando a ti como ejemplo. Tú en este momento estás sentado. ¿Es correcto o no es correcto? Muy bien. O estás echado, como te estaba diciendo. Pero si te tocas, estás caliente. Tu cuerpo pierde energía en forma de calor. Y esa energía no se puede utilizar. Porque es energía desordenada. Es energía desordenada. Entonces hay dos tipos de energía, la energía útil y la energía desordenada. La energía desordenada forma parte de la entropía. Entropía es el desorden. Recuerda que siempre que hay una transformación de energía, estamos genios, el universo aumenta su entropía, aumenta su desorden. Porque recuerda, en realidad la cantidad de energía en el universo siempre es constante. ¿Estamos? ¿Te has enredado? Sí, ya vi tu cara, te has enredado, ¿no? Te lo pongo de esta manera. Nuevamente, hay dos tipos de energía, la útil y la que no sirve. La energía que no sirve, recuerda, hijo mío, se va a llamar entropía. No sirve para nada. Estamos así como tu ex. Mira, y la energía útil, esa sí sirve. Esa sí sirve. Pero date cuenta, la energía útil va a ir disminuyendo. La energía útil va disminuyendo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cada vez que tú transformas energía, la mayor parte se pierde como ¿qué? Como calor. Tú en este momento transformas energía. ¿Energía de dónde? La que proviene de tus alimentos. ¿Estamos genios? ¿Estamos? Eso espero que esté quedando claro. El día que tú mueras, porque algún día tú vas a morir, igual que yo,
¿qué es lo que va a pasar? Ya no te vas a alimentar. Y como ya no te alimentas, tú ya no vas a transformar energía. Y como ya no transformas energía, obviamente ya no vas a estar caliente. Es por eso que los muertos están fríos, porque no transforman energía. Como tú sí transformas, tú estás caliente. Y es por eso que en invierno tenemos que alimentarnos más. ¿Para qué? Para transformar más energía y producir más calor, porque hace frío, obviamente. ¿Vas entendiendo cómo funciona esto? Es sencillo, ¿sí o no? Entonces, mira, de acá, del productor al consumidor primario, el productor tiene 500.000 calorías. Al consumidor primario solo llegan 50.000. Las 450.000 restantes se pierden como calor. Del consumidor primario al secundario solo pasan 5.000. Las 45.000 restantes se pierden como calor. Sigamos. Mira, y del consumidor secundario al terciario solo pasan 500. Las 4.500 restantes se pierden como calor. ¿Te has dado cuenta? La mayor parte de energía se pierde en forma de calor. Y acá, mira, quiero que te des cuenta, tengo yo 500 calorías. ¿Cuánto pasan a los desintegradores? Solo 50. Y la mayor parte se pierde como ¿qué? Como calor. Entonces, primera conclusión. La mayor parte de la energía se pierde en forma de calor. Segunda conclusión. ¿Cuál es? Que mientras más larga es la cadena, menos energía hay. ¿Queda la idea? Mientras más larga es la cadena, menos energía útil queda. Por eso, si te has dado cuenta, nosotros nos alimentamos de herbívoros. Porque los herbívoros que tienen más energía. Ejemplo, pollo, ejemplo, cuy, ejemplo, chancho. Puros herbívoros. Estamos genios porque al estar más cerca a los productores, tienen más energía. Profe, ¿por qué no nos alimentamos de productores entonces porque tienen más energía? Porque eres así, hijo mío. Por una sencilla razón. Es cierto que los productores tienen mucha energía, tienes toda la razón, pero nosotros no podemos utilizarlo por una sencilla razón. Acá viene. Los productores guardan su energía de dos maneras. En forma de almidón, que sí podemos utilizar, y en forma de celulosa. Por eso, los seres que pueden procesar la celulosa definitivamente son muy grandes porque tienen bastante energía. En cambio, tú y yo no podemos procesar la celulosa. Profe, ¿qué era la celulosa? Celulosa es, recuerda, el polisacárido que forma la pared celular en vegetales y que tenía un enlace del tipo beta. La celulosa está formada por miles de glucosas unidas por enlace beta. Y ese enlace beta ni tú ni yo podemos romperlo. Sin embargo, hay seres que viven con otros seres que sí pueden romper esto. Ejemplo, las vacas. En realidad todos los herbívoros. Estamos genios. Los herbívoros que hacen, comen por ejemplo el pasto, como la vaca. Estamos genios, comen ¿y qué va a pasar? En su interior, en uno de sus estómagos, tienen bacterias. Y estas bacterias, ¿qué van a hacer? Degradar, van a romper la celulosa, porque la vaca no puede. Son las bacterias de la vaca quienes rompen la celulosa. Y una vez que rompe, queda libre toda esta energía para la vaca. Por eso la vaca es grande. ¿Queda la idea? Y tú, en cambio, tú no. Estamos, hijos míos, tú puedes comer cientos de plantas, pero no vas a obtener esa energía, lastimosamente, porque no podemos romper los enlaces beta. ¿Queda? Profe, por eso cuando yo como ensalada más bien bajo de peso. Es correcto, porque en nuestro caso, la celulosa forma parte de la fibra vegetal, de la fibra alimentaria, porque no podemos degradarlo. ¿Queda? Por eso es que tú y yo, que comemos, consumidores primarios, herbívoros, que son los que tienen más energía. Por eso, si bien es cierto que es saludable comer plantas, también es saludable comer a la vaca, porque es el consumidor primario, o comer al cuy, que es consumidor primario, o comer conejo, porque es consumidor primario, o comer pollo, porque es consumidor primario. ¿Queda la idea? Date cuenta, y tú me vas a decir, ¿y por qué no comemos consumidores secundarios? La respuesta es obvia. Porque el consumidor secundario va a tener menos energía que el primario. ¿Viste?
Energéticamente hablando, no nos conviene comer consumidores secundarios porque tienen menos energía. Consumidor secundario es el carnívoro. Si te has dado cuenta, prácticamente no comemos carnívoros, ¿o sí? ¿Verdad, no, profe? Sí, pues casi no comemos carnívoros. Por ejemplo, en la selva sí comen carnívoros. Por ejemplo, ya comen cocodrilo. Eso es un carnívoro, claro. Pero si la carne de cocodrilo es medio gomosa, es medio como chicle su carne. Oye, pero no comemos carnívoros, hijo mío. No, porque tienen muy poca energía. ¿Queda la idea? Eso espero. Entonces recuerda, mientras más larga es la cadena, menos energía va a tener. Menos energía queda, porque la mayor parte de energía se va a perder en forma de calor. Pero ¿por qué es tan importante la energía? Porque recuerda que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Mientras más energía hay en tu cuerpo, más trabajo vas a realizar. Sencillísimo, hijo. Ahora mire para acá. Estos son los componentes de la cadena alimenticia. Los productores, los consumidores y los desintegradores. Productores, consumidores y desintegradores. Sencillísimo. ¿Estamos genios? Sencillísimo. Vamos. Los productores, ¿por qué son importantes? Porque ellos ellos ingresan la materia a la cadena alimenticia. Te lo pongo de esta manera. Los productores, como las plantas, sacan ¿qué? La materia del suelo y lo ponen en la cadena alimenticia. Los productores sacan la materia del suelo y lo ponen en la cadena alimenticia. ¿Está claro? Productores. Dicho de otra manera, los productores convierten la materia inorgánica en orgánica. Los productores convierten la materia inorgánica en orgánica. Productores. Materia inorgánica en orgánica. Vamos, genios, seguimos. Vamos, genios, ahí está. Muy bien. Ahora, los productores, recuerda bien esto, hijos míos, ¿qué es lo que van a hacer? Los autótrofos. Los productores son los que conocemos como autótrofos. Ahí está. ¿Y qué significaba autótrofo? Autótrofo quiere decir que crea su propio alimento. ¿Estamos genios? Crea su propio alimento. Pero para crear su alimento, ¿qué necesita? Energía. Y la pregunta es, ¿de dónde viene la energía de los productores? Ajá, acá viene. Hay dos tipos, fotosintéticos y quimiosintéticos. Acá le ponemos. Los productores fotosintéticos, porque son importantes, porque en el caso de ellos, la energía proviene de la luz. En el caso de ellos, la energía proviene de la luz. ¿Ya, hijos míos? En el caso de ellos, la energía proviene de la luz. Mira que está recontra fácil. La energía proviene de la luz. ¿Por qué, genios? Porque van a hacer fotosíntesis. Y recordarás, y si no recuerdas te lo digo. En la fotosíntesis, recuerda, se convertía la energía luminosa en energía química. La energía química, ¿en dónde estaba? En los enlaces de la glucosa. ¿Y quiénes hacían esto? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes hacían esto, hijos míos? Esto lo hacían las plantitas. Las plantas son fotosintéticas. ¿Quiénes más? Las algas. Plantas, algas y cianobacterias. Plantas, algas y cianobacterias. Mira qué sencillo que está esto. Plantas, algas y cianobacterias. ¿Estamos? Recuerden que las cianobacterias son las algas verde-azules. ¿Estamos, hijos míos? Las algas, recuerda, hay varios tipos. Había euglenofitas, pirrofitas, crisofitas, rodófitas, feofitas, clorofita. ¿Estamos? Y bueno, las plantas son las plantas, pues, hijo mío, ¿no? Gimnospermas, angiospermas, criptógamas, fanerógamas. Todos ellos van a hacer fotosíntesis. Para todos ellos, la luz va a ser la fuente de energía. Sencillo, tetrápodos. Oye, mira, y hay otros que son quimiosintéticos. ¿Por qué, profe? Porque ellos obtienen la energía ¿de qué? La energía viene ¿de qué? De la oxidación. Sí, la energía viene de la oxidación. Recuerda siempre esto, resaltar lo que es importante. Vamos a resaltar siempre lo que es importante. Para ellos la energía, ¿de dónde va a venir? De la luz, en los fotosintéticos. Y los quimiosintéticos, la energía, ¿de dónde proviene? De la oxidación. Oxidación de compuestos.
Y hijo mío, la oxidación de compuestos. La oxidación de compuestos químicos. Espero que lo tengas bien claro. La energía proviene de la oxidación de compuestos químicos. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Vamos, que ya se nos va el día. Vamos, genios. Quimios sintéticos, la energía proviene de la oxidación de compuestos químicos. Mira qué fácil que está esto. Vamos, que está recontra fácil. Mira, ahora qué me viene. Los quimiosintéticos, ¿quiénes son? Por ejemplo, las bacterias del nitrógeno. Las bacterias del nitrógeno. ¿Son los únicos? No. También son las bacterias ¿de quién? Del hierro. Bacterias del nitrógeno y bacterias del hierro. Mira que está fácil. Bacterias del nitrógeno y las bacterias del hierro. Consumidores. Vamos, hijos míos. Ahora, ¿quiénes son los consumidores? Mira que esa está recontra fácil. Consumidores, estamos genios, son los heterótrofos. Acuérdate, productores, autótrofos, consumidores, heterótrofos. Siempre recuerda esto. Ahora, los consumidores dependen ¿de qué? De la materia producida por otros seres. Recuerda, autótrofo crea su alimento, heterótrofo depende del alimento creado por otro ser. Autótrofo, heterótrofo, autótrofo, heterótrofo. Espero que lo tengas claro. Ahora mira, ¿quiénes son los consumidores? Primario, secundario, terciario. El primario, ¿quién es, hijos míos? Son los famosos ¿qué? Herbívoros. Estamos acá, ya sabes, como siempre, cambiando el color para recordar lo que es importante. Ellos son los herbívoros. Consumidor primario son los herbívoros. Ya genios son los herbívoros. ¿Y qué cosa es lo que hay que recordar de esto? Mira que está fácil, hijos míos, mira que está regalado. Consumidor primario son los herbívoros. ¿Ya, chicos? Mira, ¿qué hay que recordar? Que ellos, recuerda, son los más grandes. Son los más grandes, genios. ¿Y qué más hay que recordar? Y abundantes. Son los más grandes y abundantes. Ahí lo tienes. Son los más grandes y abundantes. Mira, regresando acá. ¿Por qué los consumidores primarios son más grandes y más abundantes? Porque son los consumidores que tienen más energía, porque están más cerca de los productores. Recuerda bien eso. Siempre los herbívoros son más grandes y más abundantes. Ejemplo, los elefantes, la jirafa. ¿Te das cuenta? El hipopótamo. Los herbívoros siempre son más grandes. Y regresando en el pasado, el brontosaurio, el estegosaurio, el diplodocus o diplodocus, como se diga. Estoy hablando de ¿qué? De dinosaurios. Y eran siempre los más grandes porque están más cerca de los productores, porque son herbívoros. Estamos y por eso tienen más energía. Vamos, genios. Y acá luego que viene, consumidor secundario. A estos, ¿cómo se lo va a llamar? Carnívoros, porque comen carne. Mira acá, genio. Los carnívoros. El consumidor secundario se alimenta del primario. El consumidor secundario se alimenta del primario. Carnívoros. En este caso, genios, en este caso tetrápodos y tetrapoditas, el consumidor secundario ya no va a ser tan grande. No, ya no, ya no. Va a ser, ¿qué cosa? Menos grande. Menos grande. Y otra vez menos grandes. ¿Y qué más? Menos abundantes. Y menos abundantes. ¿Lo tienes o no lo tienes? Muy bien. Ejemplo sencillo, el león. Si tú comparas una jirafa con un león, obviamente que el león es mucho más pequeño. Compara un elefante con un león y obviamente que el elefante es más grande. Estamos genios. Los carnívoros son mucho más pequeños y si se dan cuenta, por lo general son solitarios o andan en grupos pequeños. Sí, grupos pequeños. ¿Ya, hijo mío? Por favor. En cambio, los herbívoros andan en manadas grandes. Mira, manadas de elefantes, manadas de jirafas, manadas de venados, ciervos, antílopes, cebras, caballos. Son enormes las manadas de los herbívoros. En cambio, los carnívoros andan en grupos pequeños o son solitarios. ¿Por qué?
Nuevamente, regresando aquí, porque tienen menos energía en comparación a un herbívoro. ¿Ya, genios? Muy bien. Y lo que viene, el consumidor terciario. El consumidor terciario puede ser de varios tipos. Puede ser un superdepredador, depredador. ¿Qué más puede ser? Superdepredador. Puede ser también un omnívoro. O también que puede ser un carroñero. Mira que está extremadamente fácil. Superdepredador, un omnívoro, un carroñero. ¿Lo tienes, genio? Ahora, quiero que te des cuenta este detalle. ¿A qué entramos nosotros? Nosotros somos omnívoros. Y date cuenta, si nos comparamos con el resto de animales, date cuenta, somos más pequeños, somos menos fuertes. Sin embargo, hijos míos, por nuestro cerebro hemos logrado prácticamente dominar a la naturaleza. Casi. El punto es este, hijos míos, el punto es esto. Nosotros, genios, como consumidores terciarios, como superpredadores, o si quieres como omnívoros, date cuenta, somos muy pequeños en comparación a ellos. Y usualmente estos son completamente escasos. Sí, en la naturaleza son los que menos hay. Por eso date cuenta, es muy difícil que tú encuentres un animal omnívoro. Y los carroñeros también son escasos. Un ejemplo, el cóndor. El cóndor es carroñero y es solitario. La puna es prácticamente de él, porque no hay nadie más. Él por eso baja, hijo mío, baja de la puna para alimentarse. Y luego regresa a la puna, donde está tranquilo y no hay nadie quien lo moleste. ¿Has visto? Muy bien. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Ahora, los desintegradores. Date cuenta, productores, consumidores y la D que está aquí, ¿de qué viene? De desintegradores. Los desintegradores, recuerda que descomponían la materia orgánica y la convertían en inorgánica. Los desintegradores cogen la materia orgánica y la convierten en inorgánica. Orgánico en inorgánico. Orgánico en inorgánico. Tetrápodos y tetrapoditas. Mira que está extremadamente sencillo. Los desintegradores pueden ser de dos tipos: detritívoros, saprófagos. Detritívoros, saprófagos. Entendamos. ¿Cuándo es un detritívoro? Cuando, hijo mío, cuando descompone la materia de manera mecánica. Descomponen mecánicamente la materia. Descomponen mecánicamente, ¿qué cosa? La materia. Profe, no entiendo. ¿Cómo van a descomponer de manera mecánica? Así en sencillo, mastican. Ellos mastican. Hijos míos, y de esa manera descomponen la materia. Por eso, hijos míos, ya te lo dije, si acá descomponen la materia de manera mecánica, o dicho de otra manera, mastican, trituran la materia, ¿quiénes son estos desintegradores? Ejemplo, la cucaracha. Ah, profe, lo voy entendiendo. Ejemplo, el escarabajo. Ya lo entiendo más, profe. Cucaracha, escarabajo. ¿Quién más? La lombriz de tierra. Ya está, profe, ya está. Mira que están casi todos. La lombriz de tierra. Saprófagos. En el caso de saprófagos, escucha bien, ellos descomponen químicamente la materia. Ellos descomponen químicamente la materia. Descomponen químicamente la materia. Descomponen químicamente la materia. En este caso, ¿quiénes son acá? Las bacterias. ¿Y quiénes más? Y los hongos. Mira que está fácil, ¿ah? Las bacterias y los hongos. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Todos los componentes de la cadena alimenticia. Productores, consumidores y desintegradores.
Vamos, genios. Ahora recuerda esto, eso está recontra fácil. En la naturaleza, los elementos químicos, la materia, no solamente rodean al ser vivo, sino rodean al ser e ingresan a los seres vivos y luego regresan al medio. Otra vez, los materiales, la materia rodea al ser vivo, pero también ingresa al ser vivo y regresa. Ingresa, regresa y da vueltas. A todo eso, ¿cómo se lo va a llamar? Ciclo biogeoquímico. Los ciclos biogeoquímicos son la forma como la materia circula entre los seres vivos y el ambiente. Sencillísimo. Básicamente, los ciclos biogeoquímicos pueden clasificarse en gaseosos, sedimentarios y mixtos. ¿Cuándo son gaseosos? Mira, hijo mío, cuando la reserva de la materia, ¿en dónde está? En la atmósfera. Recuerda, cuando es gaseoso, cuando la reserva de la materia está en la atmósfera. Ya, genios, la reserva de la materia está en la atmósfera. Es un ciclo gaseoso. ¿Quiénes tienen eso? El ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del nitrógeno. Cuando un ciclo es sedimentario, cuando la reserva del elemento está ¿en dónde? En el suelo. Está en el suelo. ¿Quién tiene eso? El ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Espero que esté claro. Ciclo del fósforo y ciclo del azufre. ¿Y cuándo es mixto? Cuando la reserva del elemento es la atmósfera y es el suelo. La atmósfera y el suelo. Ejemplo de ciclo mixto, el agua. El agua tiene un ciclo mixto. Luego, genios, otra forma de clasificar es de acuerdo a la disponibilidad de la materia. Estamos, por ejemplo, ciclo perfecto. ¿Cuándo un ciclo es perfecto? Cuando el elemento, cuando la materia, siempre como está, disponible. Si la materia siempre está disponible, el ciclo va a ser perfecto. ¿Estamos? Ejemplo de esto, el ciclo del nitrógeno. Ya, genios, en el ciclo del nitrógeno la materia siempre va a estar disponible. ¿Y cuándo es un ciclo imperfecto? El ciclo va a ser imperfecto cuando hay ¿qué cosa? Hay pérdida. Hay pérdida de materia. O dicho de otra manera, la materia no siempre va a estar disponible para los seres vivos. Ejemplo de esto, el ciclo del fósforo. Ya, genios, el ciclo del fósforo. Ya, tetrápodos y tetrapoditas. Estamos el ciclo del azufre. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que el fósforo se va al fondo del mar y no hay manera de recuperarlo. ¿Ya? Entonces cada vez hay menos fósforo disponible para los seres vivos. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien. Una vez más, los ciclos biogeoquímicos te explican cómo es que la materia circula entre el ambiente y los seres vivos. No te olvides. Ahora, vamos a comenzar con el famoso ciclo del nitrógeno. ¿Qué cosa hay que recordar? Que el ciclo del nitrógeno, ¿qué cosa es? Es un ciclo gaseoso. Esto es un ciclo gaseoso. Y no solo es gaseoso, es un ciclo perfecto. Ya, genios, es un ciclo gaseoso y es un ciclo perfecto. ¿Por qué es importante este ciclo, hijos míos? Porque recuerda que el nitrógeno es importante para formar ¿qué cosa? Aminoácidos y bases nitrogenadas. Con eso se forman aminoácidos y bases nitrogenadas. Por cierto, olvidaste, porque nunca falta. Los aminoácidos, ¿por qué son importantes? Porque con los aminoácidos, recuerda, se van a formar después proteínas. Con los aminoácidos se forman proteínas y con la base nitrogenadas que se van a formar
ácidos nucleicos como ADN y ARN. En resumen, sin nitrógeno no podría haber vida. Sencillísimo, genios. Un detalle más que no debes olvidar. ¿El ciclo de nitrógeno se puede alterar? Sí. ¿Cómo se puede alterar el ciclo de nitrógeno? Fácil. Recuerda, el uso de abonos. El uso de abonos. O si quieres de otra manera, el uso de fertilizantes. Uso de abonos, fertilizantes, detergentes. Todos ellos que alteran el ciclo del nitrógeno. ¿Estamos, hijos míos? Todo esto, ¿qué es lo que hace? Altera el ciclo del nitrógeno. ¿Estamos, genios? Y una consecuencia de la alteración del ciclo del nitrógeno, ¿cuál es? La eutrofización. Me imagino que lo estás apuntando, ¿no, tetrápodo? Una consecuencia de la alteración del ciclo del nitrógeno es la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Es el enriquecimiento de un ecosistema con nutrientes. Eutrofización es el enriquecimiento de un ecosistema con nutrientes. En este caso, el nutriente sería el nitrógeno. Profe, ¿cómo me doy cuenta? El ejemplo típico de eutrofización son los lagos. Cuando hay muchos nutrientes, los lagos se llenan de algas. Sí. ¿Estamos, hijos míos? Muy bien. Justamente acá en Perusalén tenemos un montón de lagos eutrofizados. Como por ejemplo el lago Titicaca. Está totalmente eutrofizado. Por ejemplo, cuando tú ves las fotos, en el centro hay agua, pero en los bordes está lleno de totora, lleno de algas. ¿Por qué? Porque está eutrofizado. ¿Cómo se eutrofizó? Fácil. Cuando los campesinos echan abono en la tierra y luego echan el agua arrastra el abono hacia el lago. Y de esa manera el nitrógeno llega al lago. O las señoras utilizan detergente al momento de lavar su ropa. ¿En dónde? En el lago. Y de esa manera el lago se eutrofiza. ¿Lo viste, hijo mío? Genios, acá vamos a ver cómo es que ocurre el ciclo de nitrógeno. Este está extremadamente sencillo. Mira, el ciclo de nitrógeno, bueno, yo lo dibujo de esta manera porque a mi parecer se entiende, porque para mí es más importante que se entienda más que dibujar una vaca. ¿Ya? Mira acá. La parte de acá se nota claramente que es un círculo, porque son ciclos. Estamos acá, mira, son ciclos, mira. En este caso, tetrápodos y tetrapoditas, el depósito del nitrógeno es la atmósfera. Precisamente por eso se va a llamar ciclo gaseoso. Estamos. Ahora mira, este va a ser nuestro primer paso. El primer paso en el ciclo de nitrógeno, ¿cuál es, genios? La fijación. El primer paso en el ciclo de nitrógeno es la fijación. ¿Queda la idea? Vamos aquí abajo. La fijación. Estamos en la fijación, como te digo bien claro, es el primer paso. ¿En qué consiste la fijación? Mira que está sencillo. En la fijación, el nitrógeno, que es un gas, se atrapa y se lo convierte en amoníaco. ¿Estamos? Cuando tú atrapas un gas, la reacción química se llama fijación. Por eso en fotosíntesis hablamos la fijación del carbono, porque atrapamos al dióxido de carbono, que es un gas. ¿Queda? Entonces recuerda, cuando hablamos de fijación, significa que estamos atrapando a un gas. Acá, mira, viene la fijación del nitrógeno. Yo al nitrógeno lo atrapo y lo convierto en amoníaco. La pregunta es, profe, ¿quién hace eso? No lo hacemos los humanos, lo hacen para nosotros. ¿Quiénes? Cianobacterias. Aquí participan las cianobacterias. Cianobacterias como quién, por ejemplo, el nostoc. Otro más, anabena. Ya, tú lo vas a decir anabaena. Pero el que sabe dice anabena. ¿Estamos, hijos míos? Nostoc, anabena, espirulina. Profe, esos nombres. Exacto. ¿Estamos? Recuerda, cuando a ti te digan importancia ecológica de las cianobacterias, es que ellas fijan el nitrógeno. Y prácticamente son las únicas,
¿Por qué te digo prácticamente? Porque una que otra bacteria también puede hacerlo. ¿Qué bacteria puede atrapar el nitrógeno? Acá te lo pongo, mira, bacteria. Las bacterias, hijos míos, ¿qué bacteria es? Recuerda, hijo mío, bueno, acá te lo voy a poner, el Rhizobium. El Rhizobium es la única bacteria. ¿Estamos? El Rhizobium es una bacteria que no vive en el suelo, no. Estamos porque esta bacteria es una bacteria anaeróbica, es decir, una bacteria que no necesita del oxígeno. Para que pueda capturar el nitrógeno, tiene que estar alejado del oxígeno. Entonces, esta bacteria va a vivir dentro de las raíces de las leguminosas. ¿Estamos? Ya vi tu cara. Profe, ¿qué es una leguminosa? Se le llama leguminosa a las plantas como el frejol, como las habas, como los payares. Ahora ya entiendes, hijo mío, estas plantitas, cuando tú te comes sus semillas, tienen toneladas y toneladas de nitrógeno. Porque en sus raíces, ¿qué cosa tienen? La bacteria Rhizobium, que va a capturar el nitrógeno. Ah, profe, pero es que son nutritivos. Exacto, por eso es que son muy nutritivos. Vamos acá, genios, y te cuento. La fijación también la puede hacer el hombre. Pero la fijación que el hombre hace, lo hace por medio de un proceso químico, que lógicamente es muy costoso, ya es muy complicado. En el caso que lo voy a poner, en el caso que el hombre lo haga, se va a llamar antropogénica, porque es producida por el hombre. Ya, hijos míos, y si es antropogénica, ¿qué va a ser? El proceso de ¿qué? De Haber-Bosch. Ahí estamos, esta es la fijación antropogénica del nitrógeno. 1, que viene por acá, 2. Ahora sí, 2 se divide en 2 partes. Quiero que te des cuenta, estamos, hijos míos, 2 se divide en 2 partes. Para empezar, ¿qué cosa es 2? Nitrificación. 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 ¿Estamos, genios? Ahora acá, la primera etapa es 2.1. Cuando va de ¿qué? De amoníaco a nitrito. De amoníaco a nitrito. Y luego que viene 2.2. Cuando va de nitrito a nitrato. De nitrito a nitrato. ¿Viste? 2.1 de amoníaco a nitrito y 2.2 de nitrito a nitrato. ¿Estamos, genios? Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Todo eso se llama nitrificación, porque el amoníaco se convierte en nitrato. Amoníaco en nitrato, pero tiene 2 etapas. De amoníaco a nitrito y de nitrito a nitrato. ¿Ya, genios? Muy bien. La primera etapa, estamos, genios, que es 2.1. ¿Quién lo va a realizar? Esto es realizado por ¿qué cosa, hijos míos? Acá lo vamos a poner. La primera etapa, que es 2.1, ¿quién lo va a realizar? Bacterias como ¿qué? Nitrosomonas. Lo hacen bacterias como nitrosomonas. Y bacterias también como ¿quién? Nitrococcus. Nitrosomonas y Nitrococcus. Y el segundo paso, que es 2.2, ¿quién lo va a hacer? Bacterias como ¿quién? Nitrobacter. Bacterias como el Nitrobacter. De aquí hasta acá, Nitrosomonas y Nitrococcus. Y de aquí hasta acá lo hace el Nitrobacter. Nitrobacter. Espero que lo tengas claro. De aquí hasta acá, Nitrococcus. Y de aquí hasta acá, estamos, genios, Nitrobacter. Y todo, ¿cómo se va a llamar? Nitrificación. ¿Te has dado cuenta? No te has dado cuenta. La mayor parte del proceso del ciclo del nitrógeno es realizado por bacterias. Nunca te olvides de eso. La mayor parte es realizado por bacterias. Vamos, genios. Mira, 3. 3 genios. Estamos, este paso se va a llamar asimilación. 3 es asimilación. Y acá lo vuelvo a poner. 3, asimilación. Esta etapa es muy importante.
Este es el único paso donde participan las plantas. Las plantas, ¿qué hacen? Cogen el nitrato del suelo. Las plantas cogen el nitrato del suelo. ¿Para qué? Para formar aminoácidos y luego proteínas. Las plantas cogen el nitrato del suelo para formar aminoácidos y proteínas. ¿Queda? Y luego, las plantas son comidas. ¿Quién come a las plantas? Los animales. Los animales se comen a las plantas. Los animales se comen a las plantas. Estamos genios. Y los animales devuelven urea al suelo. ¿Lo viste? Una vez más, en la asimilación, las plantas cogen el nitrato. En la asimilación, las plantas cogen el nitrato y que van a formar aminoácidos y proteínas. Luego los animales se comen a las plantas. Los animales se comen a las plantas y comen los aminoácidos y las proteínas. Y lo que no usan lo eliminan en forma de urea. La urea se encuentra en nuestra orina. Sí, esa urea es producto del desecho de los aminoácidos que nosotros no vamos a utilizar. Te lo pongo de esta manera. Cuando tú comes carne o cuando comes una planta, estás comiendo también los aminoácidos de esa planta, los aminoácidos de esa carne, de ese animal. Pero no todo lo vas a utilizar. Una parte se lo vamos a eliminar en la orina, pero no como aminoácidos, sino en forma de urea. ¿Estamos, hijos míos? Muy bien. Ahora, una vez que está en forma de urea, ¿estamos, hijos míos? Esto de acá tiene que convertirse ¿en qué? En amoníaco. Esto se convierte en amoníaco. 4. Como la urea se convierte en amoníaco, a esto ¿cómo se le va a llamar? Amonificación. Amonificación. A este proceso se le va a llamar amonificación. Que quede bien claro. Amonificación. Porque la urea se convierte en amoníaco. Amonificación. Perfecto, genios. 4. ¿Quién va a hacer eso que está acá, hijos míos? 4, mira. Amonificación. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? Bacterias. Otra vez, profe, bacterias. Sí, bacterias. ¿Bacterias como quién? Como el Clostridium. Ya, genios. Bacterias como el Clostridium son las que se van a encargar de la amonificación. De convertir, hijos míos, la urea en amoníaco. ¿Estamos, hijos míos? Recuerda, bacterias como el Clostridium convierten la urea en amoníaco. Ya, chicos, ya tetrápodos y tetrapoditas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, hijos míos? ¿Qué más? Y luego mira lo que va a ocurrir. Mira lo que va a ocurrir, hijos míos. En 5. Porque date cuenta que esto es un ciclo perfecto, porque no todo se queda en los seres vivos. El nitrato se convierte en nitrógeno y regresa a la atmósfera. ¿Ya, genios? Muy bien. Y acá, ¿quién viene? ¿Cómo se llama este proceso? Desnitrificación. En la desnitrificación, el nitrato se convierte en nitrógeno. En la desnitrificación, el nitrato se convierte en nitrógeno. Muy bien, genios. El nitrato se convierte en nitrógeno y regresa a la atmósfera. ¿Cómo se va a llamar eso? Desnitrificación. Vamos, genios. ¿Y quién hace esto, la desnitrificación? Esto lo va a hacer la famosa Pseudomonas. Pseudomonas. ¿Lo ves, genio? ¡Wow, profe! ¿Complicado? Sí. Tienes que aprenderte los nombres de las bacterias nomás. ¿Ya, genios? Los nombres de las bacterias. Ya, aquí le vamos a agregar una más. Clostridium. Y también, ¿quién hace esto? Una bacteria llamada Klebsiella. Ya fue, profe. Es sencillo, solamente que tienes que verlo varias veces. ¿Por qué es perfecto? Porque captura materia de la atmósfera y luego regresa la materia a la atmósfera. Estamos, y la materia siempre está disponible para los seres vivos. La mayor parte del ciclo es realizado por bacterias. Estamos,
solamente hay un paso donde participan plantas y animales, que es la asimilación. Como te has dado cuenta, te lo he descrito así, al de revés y al derecho, por una sencilla razón, que es el ciclo que más viene. ¿Estamos? El ciclo de nitrógeno es el ciclo que más viene. Por eso te lo he descrito de esta manera tan detallada. ¿Ya, genios? Entonces ya sabes, retrocedes, avanzas, retrocedes hasta que esto quede en tu cabeza. Y mira, pues, y se nota claramente que es un ciclo, ¿sí o no? Es un círculo. Vamos, genio, vamos. Ahora que viene el ciclo del carbono. Para tu mala suerte, el ciclo del carbono no es un ciclo, son dos ciclos a la vez. ¿Qué, profe, de verdad? Sí. ¿Por qué son dos ciclos? Porque tiene, ¿qué cosa? Un componente biológico y un componente geológico. ¿Cómo es eso? Mira que está recontra sencillo. Tiene un componente biológico y un componente geológico. Acá te lo pongo. Mira que está recontra sencillo, genios. Está recontra regalado. Vamos, genios, vamos. Que se nos va el video. Miren, hijos. De aquí, mira. ¿Qué es esto? Biológico. Esto es el componente biológico. Y acá es el componente geológico. Oye, tetrápodo, oye, tetrapodita. Con respecto al ciclo del carbono, nunca debes olvidar, la parte biológica es rápida y la parte geológica lenta. Ciclo rápido, ciclo lento. Ciclo biológico, ciclo geológico. ¿Estamos o no? Ciclo, ciclo. Vamos. Tú ya sabes. ¿Por qué yo comienzo acá? Porque a mi parecer es más fácil para explicar. No es la única forma de carbono. Hay otras formas de carbono. El metano, por ejemplo, es otra forma de carbono. No lo pongo acá porque ya no parece ciclo. Ya por si acaso. No es la única forma de carbono. Hay otras más. El CO2 está en la atmósfera. El CO2, hijos míos, está en la atmósfera. Es por eso que esto es un ciclo gaseoso. ¿Estamos o no? Él recuerda que el CO2 está en la atmósfera. Ciclo gaseoso. Lúcete. ¿Cómo se llama el proceso por el cual, recuerda bien, el CO2 es capturado y se convierte en una molécula orgánica? Respuesta. Si dijiste respiración, ya fuiste. La respuesta es fotosíntesis. En la fotosíntesis, escucha, en la fotosíntesis, el CO2 es capturado y se convierte en glucosa. ¿Te acuerdas? Vamos, otra pregunta. ¿Fase luminosa o fase oscura? Respuesta. Fase oscura. Recuerda que el CO2 es capturado y convertido en glucosa en el ciclo de Calvin de la fotosíntesis. Espero que lo tengas claro. Entonces, esto que está acá, ¿cómo se le va a llamar? Fijación. Acuérdate de lo que te vengo diciendo hace buen rato. Cuando tú atrapas un gas y lo conviertes en una molécula orgánica, fijación. En este caso, la fijación del carbono, que va a ser el ciclo de Calvin. Profe, ciclo, todo es ciclo. Sí, pues, hijo mío. Ciclo presencial, ciclo virtual, todo es ciclo. Ahí lo tienes. El famoso, odiado y vilipendiado ciclo de Calvin, donde el CO2 se convierte en glucosa. Lúcete otra vez. ¿En qué ciclo o en qué proceso la glucosa se convierte en CO2? ¿En qué proceso la glucosa se convierte en CO2? Respuesta, respiración celular. Ya me acordé, profe. Claro, recuerda que la respiración celular yo utilizo la glucosa para extraer la energía y formar el CO2. En la respiración celular, recuerda, yo rompo la glucosa, libero la energía y formo el CO2. ¿Queda o no queda? Pero recuerda, ¿el objetivo de la respiración es formar CO2? No, el objetivo de la respiración es formar ATP. El CO2 vendría a ser un desecho de la respiración celular. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿en qué proceso se captura el CO2 de la atmósfera? Respuesta, fotosíntesis. Fase oscura de la fotosíntesis. Cuando a ti te pregunten en qué proceso el CO2 regresa a la atmósfera,
respiración celular. Capturo, fotosíntesis. Regresa, respiración celular. Sencillísimo, ¿sí o no? Vamos, genios. Por eso no es todo, porque te cuento, hijo, te cuento. La glucosa en la plantita se puede utilizar ¿para qué? Para formar otras moléculas. Sí, con la glucosa yo puedo formar otras moléculas como el almidón y el glucógeno. ¿Estamos? O podría ser acá celulosa. Mejor le ponemos celulosa porque si no te conozco, te vas a rayar. Profe, te conozco. Vamos a ver acá. Vamos a poner mejor celulosa. Vamos a concentrarnos en las plantitas por un instante. Ya sabes que si fuera un animal, el animal formaría glucógeno, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en las plantitas. ¿Por qué? Porque la celulosa se puede quemar. Claro, cortas un árbol y utilizas ese árbol como leña. ¿Estamos? Estás quemando la madera. O a lo mejor, hijos míos, o a lo mejor tetrapodita, quemas papel y estás quemando ¿qué cosa? La celulosa. O a lo mejor hay un incendio forestal y estás quemando la celulosa. ¿Cómo se llama químicamente cuando algo se quema? Dilo. ¿Cómo se llama químicamente cuando algo se quema? ¿Cómo se llama? Combustión. Vamos, genios. ¿Qué va a ocurrir acá? Mira, acá va a ocurrir la combustión. La combustión. En la combustión la celulosa se quema y se convierte en CO2. En la combustión la celulosa se quema y forma ¿qué? CO2. ¿Y a dónde regresa? A la atmósfera. ¿Te has dado cuenta que todo gira en torno al CO2? Por eso lo he puesto en el centro, pues pensando, pues hijo, con el pensamiento pensante. Entonces, genios, queda la idea, en la combustión, en la celulosa, el almidón se van a convertir nuevamente en CO2 y regresan a la atmósfera. ¿De cuántas maneras regresa el carbono a la atmósfera? 2. La primera, en la respiración celular, cuando la glucosa se convierte en CO2. La segunda, cuando quemamos almidón y celulosa y se convierten también en CO2 y regresan a la atmósfera. Sencillo, ¿sí o no? Pero falta. Porque imagínate, hijos, qué es lo que pasó con las plantitas hace millones y millones de años. Algunas morían, pero no se descomponían. O si se descomponían, demoraban millones de años en eso. Entonces, los compuestos orgánicos se convirtieron en hidrocarburos. ¿Cómo se llaman esos? Combustibles fósiles. Profe, ¿cuáles son combustibles fósiles? Combustibles fósiles, ¿cuáles son? El carbón, el gas, el petróleo. ¿Estamos o no? ¿Y ellos de dónde provienen? Ya, la hulla también. Para que digan, profe, la hulla. ¿Eso de dónde proviene? De estas moléculas orgánicas, pero no las actuales, sino de hace millones y millones de años. Ahora acá viene, ¿cómo se va a llamar este proceso? Fosilización. Este proceso se va a llamar fosilización. En la fosilización, estas moléculas se convirtieron en combustibles fósiles. Estas moléculas se convirtieron en combustibles fósiles. ¿Queda o no queda? Muy bien, y ahí se quedaron guardadas. El carbono se quedó allí guardado hasta que vienen los humanos, cavan un pozo y extraen ya sea el petróleo, el gas o lo que fuera. Y nuevamente, ¿qué ocurre? Combustión. Y este carbono que estaba atrapado en forma de combustible fósil regresa a la atmósfera en forma de CO2. ¿Te diste cuenta? Todo el carbono que estaba atrapado en forma de combustible fósil, cuando se quema, regresa a la atmósfera en forma de CO2. Otra vez volvemos al CO2. ¿Ya entiendes una vez más por qué lo he puesto acá? Porque todo gira en torno al CO2. Sencillo. Vamos, hijos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El CO2, escúchalo bien, no solamente lo producimos los seres terrestres, también los seres acuáticos. Pero en el agua, el CO2 se va a disolver, obviamente, con el agua. Al disolverse con el agua, vamos a ver acá, disolución. ¿Qué va a formar? Carbonato. ¿Estamos o no? El CO2
al disolverse con el agua, va a formar carbonato. Entonces acá le ponemos. Este carbonato, hijos míos, estamos en este carbonato que va a formar rocas. ¿Por qué? Porque este carbonato, hijos míos, se va a combinar y se va a volver insoluble. Y como se vuelve insoluble, se va al fondo del mar. Se va al fondo del mar. Y por la presión del agua, las capas tras capas se juntan y forman rocas duras. Rocas llenas de carbono. Y ahí duerme el carbono. Puede dormir por cientos, por miles o por millones de años. ¿Te has dado cuenta? Regresamos acá. ¿La fosilización es rápida? No, es lenta. El hecho de que esto de acá se convierta en roca y el carbono queda ahí atrapado por millones de años, también es lento. Por eso que te dije, el ciclo geológico es lento, mientras que el otro es rápido. Respiras, fotosíntesis. Respiras, fotosíntesis al toque. Acá no. Acá el carbono queda durmiendo por millones y millones de años. Profe, ¿y ese carbono de la roca se queda ahí para siempre? No, porque aquí va a ocurrir otro proceso llamado vulcanización. Aquí ocurre un proceso llamado vulcanización. En la vulcanización, ¿qué va a pasar? Estas rocas llenas de carbono revientan. Y al reventar, nuevamente se libera el CO2. ¿Te has dado cuenta? Todo gira en torno al CO2. Por eso lo he puesto allí. Ahora, recuerda lo que te vengo diciendo hace rato. ¿Es la única forma de CO2? No. Otra forma de CO2 es el metano, pero acá no lo he puesto para que se vea, ¿no?, chévere el ciclo. Entonces recuerda, el ciclo geológico es lento. ¿Por qué? Porque la fosilización es lenta y la vulcanización también es lenta. El ciclo biológico es rápido porque la respiración es rápida y la fijación también es rápida. ¿Qué hay que recordar? ¿Este ciclo biológico es importante? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque, recuerda bien, que este ciclo biológico, este ciclo biogeoquímico, recuerda, hijos míos, es importante porque su alteración, como ocurre ahorita, su alteración, ¿qué es lo que hace? Aumenta el calentamiento global. La alteración de este ciclo aumenta el calentamiento global. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora, te cuento algo. ¿Por qué aumenta la temperatura del planeta? Porque el dióxido de carbono atrapa la luz infrarroja. Mientras más dióxido de carbono haya, más luz infrarroja se atrapa. Y mientras más luz infrarroja se atrapa, más y más calor hay. ¿Queda? Muy bien, pero eso no es todo. Te cuento más, tetrápodo. Aparte de esto, hijos míos, aparte de esto, ¿qué más tienes que recordar? Que el dióxido de carbono no es el único gas que participa en el calentamiento global. ¿Estamos, hijos míos? Mira, ¿qué otro gas también participa? El metano. Y el metano atrapa mucho más calor. Pero hay un detalle, que en la atmósfera hay menos metano que dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Cómo podemos combatir esto? Fácil. 1, sembrando más plantas. Depende, más árboles. Y 2, consumiendo, ¿qué cosa? Menos combustibles fósiles. Ya entiendes por qué hay muchos proyectos de autos eléctricos que son muy importantes, porque la idea es que en el futuro ya no se utilicen combustibles fósiles. Y no solamente los autos eléctricos, también los paneles solares también son otra alternativa para esto. Pero cada solución trae nuevos problemas. Sí, porque si te han hecho creer que los paneles solares son energía limpia porque no contaminan, te están mintiendo. Sí contamina. Entiende algo, todo contamina. La respuesta es que contamina más y que contamina menos. Hay gente que dice, no, profe, yo soy vegetariano para no contaminar. ¡Pah! Todo contamina. Si eres vegetariano, igualito. Los abonos que utilizas para tus plantas también contaminan. El agua que utilizas, hijo mío, para regar esas plantas ya sale contaminada. Entonces recuerda, toda actividad contamina. La diferencia es que contamina más o que contamina menos. Fin. Vamos, genios. Así como hay el calentamiento global,
que ocurre por la alteración del ciclo del carbono. También, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay, hijos míos? El enfriamiento global. Y eso es algo que casi nadie habla. Sí, enfriamiento global. Sí, pues hijos míos, también hay enfriamiento global. Sí, profe, sí. Todo eso existe. Pero aquí solamente te hablan de uno. Piensa, calentamiento global es cuando se libera mucho CO2 a la atmósfera y la temperatura sube. Piensa, ¿y cuándo habrá enfriamiento global? ¿Lo tienes? Enfriamiento global es lo contrario. Cuando se atrapa mucho CO2 y la temperatura disminuye. ¿Profe, eso ocurre? Sí. Es más, en la historia de la humanidad, el hombre también produjo enfriamiento global. ¿No lo sabías? Papá Biología te lo dice. Escucha, puedes buscar en historia. Había un conquistador llamado Genghis Khan. Sí, todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque conquistó prácticamente todo Asia en una generación. Todo Asia fue conquistada. Bueno, su pueblo se llamaba Mongolia, por eso dicen los mongoles, ¿no? Pero bueno, tú dije mongola, otras cosas. En fin, el punto es esto, que conquistó todo Asia y, te cuento, arrasaba pueblos enteros. Si llegaba a un pueblo, no se sometía, mataba a todo el mundo, mataba a todo, quemaba las chozas, no dejaba nada, nada. Como decían, no dejaba piedra sobre piedra. Así es, pues, hijo. Entonces, todo el mundo le tenía terror porque sabían que él llegaba con sus hordas y sabían o se rendían o todos iban a morir, absolutamente todos. Y por eso, muchos dicen que él habrá matado entre 100 a 200 millones de personas. Sí, una cantidad enorme de personas que él mató. Increíble, ¿no? Pero bueno, el punto es esto, que como él fue avanzando, fue matando tantas, pero tantas personas, que pasaron 20 o 30 años después de toda esta masacre, y donde habían aldeas, empezaron a crecer bosques. Ya vas viendo por dónde voy. Como empezaron a crecer bosques donde antes habían personas, entonces cada vez había más plantas y estas plantas capturaban más CO2. Imagínate cuántos bosques habrán aparecido que se registra que en el periodo que Genghis Khan gobernó, la temperatura promedio del planeta descendió 1 o 2 grados centígrados. Eso fue el enfriamiento global producido por el hombre. ¿Te has dado cuenta? Así como hay calentamiento global, hay enfriamiento global. ¿Y todo eso por qué ocurre? Porque se altera el ciclo del carbono. Vamos, genios, aquí hay uno más. Así como hay ciclo de carbono, también ¿qué cosa hay? El ciclo del fósforo. Lo googleas, ¿ah? Pues acá, genios, hay el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo sedimentario. ¿Por qué? Porque la mayor parte del fósforo, ¿dónde se encuentra, hijos míos? En el suelo. La mayor parte del fósforo se encuentra en el suelo, no te olvides. Ahora mira, del suelo, ¿quién lo va a llevar? Los ríos. Los ríos se llevan al fósforo. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. ¿Estamos? ¿Te acuerdas que te dije por allá? El fósforo tenía un ciclo imperfecto. ¿Por qué? Porque cuando llega al mar, parte de este fósforo se va a perder. ¿A dónde se va a ir? Al fondo del mar. Y cuando se va al fondo del mar, ese fósforo ya no se puede utilizar. Estamos, hijos míos, ya no se utiliza. Ya está al fondo y ahí. Algún día saldrá. Pero les cuento, nuestro sufrido pueblo de Jerusalén tiene una ventaja con respecto a otros países. ¿Cuál es? Que frente a nuestras costas hay fosas marinas y ahí está el fósforo al fondo. Pero tenemos un clima privilegiado y eso hace que en nuestro mar ocurra un fenómeno llamado afloramiento. El afloramiento, también llamado upwelling, hace que el agua fría ascienda desde el fondo del mar hasta la superficie y al ascender saca el fósforo del suelo. Repito, ¿qué fue lo que te dije? Cuando el fósforo llega al mar, se va al fondo. Pero gracias al fenómeno del afloramiento, parte de ese fósforo, escucha,
vuelve a subir al mar. ¿Estamos, hijos míos? Sí. Y eso es importante, porque ese fósforo que asciende va a ser aprovechado ¿por quién? Por el plancton. Profe, ¿el plancton existe? Sí. Yo sé que tú pensabas que el plancton era una creación de Bob Esponja. No. El plancton sí existe, tetrápodos. Y ellos van a utilizar al fosfato que asciende como alimento. Oye, te cuento algo más, hijos míos. A ver, vamos a ver si me entiendes. El afloramiento es un fenómeno típico de aguas frías. Pregunta entonces, vamos a ver. En Piura y Tumbes, ¿el fósforo asciende o no asciende? No asciende. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque en Piura y Tumbes el agua es caliente. Es otra corriente. ¿Estamos? Por eso se le va a llamar Mar Tropical del Pacífico, Piura y Tumbes. En cambio, de Piura hasta Tacna es el mar frío del Pacífico. Y en el mar frío el agua asciende, ahí ocurre afloramiento. Entonces, en Piura y Tumbes, en el fondo del mar vamos a encontrar depósitos ricos de fosfato, porque ya no va a ascender. Una vez que al fondo ya no. Profe, ¿estás seguro que el mar? Sí, precisamente porque eso en Piura y Tumbes el agua es diferente. El agua es de color turquesa, porque es otra corriente, es otro tipo de mar, es mar caliente. Pero tú, hijo mío, tú ves tu playa, cuando vas a Salaberry lo ves oscuro, ¿sí o no? Nunca falta que dice, profesor, agua cochina. ¿Cuál agua cochina, hijo mío? Es rico en algas debido a la cantidad de nutrientes que presenta. Ya, regresamos. El plancton. ¿Quién se come el plancton, genios? Los peces. Los peces se comen al plancton. ¿Y quién se come a los peces? Las aves guaneras. Las aves guaneras se comen a los peces. ¿Lo ves? Y luego las aves guaneras devuelven el fosfato al suelo. ¿Cómo lo devuelven? Fácil, en forma de guano. Profe, o sea que el guano es rico en fósforo. Sí. Profe, ¿por eso habían guerras? Sí. ¿Te has dado cuenta de la importancia del guano? Es un abono natural muy rico en fosfato. Ya, genios, ya tetrápodos y tetrapoditas. Ahora dime, tú que eres un genio, ¿el ciclo del fósforo se puede alterar? Obviamente que sí. Nuevamente, ¿quién altera? El hombre. ¿Cómo? Con el uso de fertilizantes y con el uso de detergentes. ¿Qué viene ahora? El ciclo del agua. El ciclo del agua, recuerda, hijos míos, ¿qué cosa es? Es un ciclo de qué tipo? Mixto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua se deposita en el suelo y también se deposita ¿en dónde? En la atmósfera. Pero para una cuestión de simpleza, yo te voy a explicar de esta manera. Estamos por una cuestión de simpleza. Yo te voy a explicar de esta manera. Ya, genio, como si fuera la principal reserva, el agua de la atmósfera. En la atmósfera, el agua se encuentra en forma de ¿qué? En forma de vapor. En la atmósfera, el agua se encuentra en forma de vapor. ¿Ya, genios? En la atmósfera, el agua se encuentra, mira, en forma de vapor. Acá le pongo atmósfera. La pregunta es, ¿esa agua se va a quedar allí? No. De la atmósfera, el agua cae ¿en dónde? En el suelo. De la atmósfera, el agua cae en el suelo. ¿Por qué? Por dos procesos. El primer proceso es condensación. En la condensación, el vapor se convierte en líquido. En la condensación, el vapor se convierte en líquido. Y una vez que el agua de la atmósfera es líquida, ¿qué ocurre? La precipitación. Ocurre la precipitación. Y allí el agua cae en el suelo. ¿Lo viste? El agua cae en el suelo. ¿Ya ves, genio? Ahora, una vez que el agua está en el suelo, hay dos opciones. La primera, ¿cuál es, genio? La primera opción, ¿cuál es? Que el agua vuelva a evaporarse. Si el agua se vuelve a evaporar, ¿a dónde regresa? ¿A dónde regresa?
a la atmósfera. Si el agua se vuelve a evaporar, regresa a la atmósfera. Acá voy a poner evaporación. Evaporación. El agua regresa a la atmósfera. O, a lo mejor, hijos míos, el agua, escurre. Eso se va a llamar escorrentia. Profe, ¿cómo escurre? Igualito, pues, hijo mío, como cuando tú exprimes tu ropa, estás escurriendo el agua. O cuando agarras, ¿no?, tu sábana o agarras tu batea y botas el agua, estás escurriendo, ¿sí o no? El agua escurre del suelo para llegar a los ríos y mares. Sí, el agua del suelo puede escurrir para llegar a ríos y mares, escorrentia. O el agua puede infiltrarse, infiltración. Y cuando el agua infiltra, ¿a dónde va a ir? A la napa freática. ¿Qué es la napa freática? Es el agua subterránea. La napa freática es el agua subterránea. ¿Por qué infiltración? Porque va a las capas inferiores del suelo hasta llegar al agua subterránea. ¿Ya, genios? Muy bien, mira qué sencillo. Ahora, una vez que llega a ríos y mares, puede regresar a la atmósfera. Sí, también puede regresar a la atmósfera. Pero quiero que tengas un detalle bien en claro. ¿Que solamente llega a ríos y mares por escorrentia? No. Puede ocurrir también, ¿qué cosa? Recuerda primero que el vapor tiene que condensar. Condensación. Y también, ¿qué puede ocurrir? Precipitación. Primero el vapor se convierte en líquido y luego ahí está, y luego llueve. A la lluvia se le va a llamar precipitación. Condensación y precipitación. Condensación cuando el vapor se convierte en líquido y precipitación cuando esto cae. Porque así como llueve sobre el suelo, llueve sobre el río y sobre el mar. Entonces, el agua llega a ríos y mares por escorrentes del suelo y por lluvia. Ahora, una vez que está en ríos y mares, el agua va a llegar ¿a dónde? A los seres vivos. ¿Cómo? Ingesta. Los seres vivos van a tomar el agua. Ingesta. Estamos de ríos y mares, o a lo mejor ingieren, ¿qué cosa? Beben el agua de la napa freática. Cuando los humanos cavamos pozos, sacamos el agua de la napa freática. ¿Lo viste? De ahí los seres vivos ingieren el agua. Profe, ¿y ahí queda? No. ¿Por qué? Te cuento. Los seres vivos pueden volver, ¿qué cosa? El agua a ríos y mares. ¿Por medio de qué proceso? Excreción. Cada vez que tú orinas, hijos míos, que estás botando agua. Entonces, en la excreción, los seres vivos devolvemos el agua a ríos y mares. Y también te cuento, cuando tú sudas, evaporas agua. Evaporas agua. ¿Lo ves? Muy bien. Y ese proceso se va a llamar evapotranspiración. En la evapotranspiración, los seres vivos devolvemos el agua a la atmósfera. ¿Lo viste? Por eso yo he hecho el ciclo de esta manera, porque todo gira alrededor del vapor de agua. Nunca te olvides, datazo. ¿Quién da la energía para impulsar al ciclo del agua? La radiación solar. Sin radiación solar no habría ciclo del agua. La 1 que dice, genios, los llamados organismos productores, ¿quiénes son? Ahí la respuesta es todos. Ya, genio, recuerdas un momento, los productores son autótrofos, son las plantas, son las algas, todos ellos. 2. Los organismos consumidores integradores, que son, recuerda, heterótrofos. Eso lo hicimos hace un momento. Todos ellos son heterótrofos. 3. Participan como desintegradores en los ecosistemas. ¿Quiénes son? Hongos y bacterias. ¿Estamos, hijos míos? Recuerda aquellos que cosa eran, por ahí lo pusimos, saprófagos. ¿Se acordarán bien, sí o no, genios? La 4 dice, el primer eslabón en la cadena alimenticia. El primer eslabón siempre va a ser los
productores. Seguro tú dijiste primer eslabón, profe, son consumidores primarios. No, los consumidores primarios son el segundo eslabón. Si no me crees, mira la cadena alimenticia que hemos hecho por allá. ¿Qué más bien de genios? ¿Qué más bien de genios? La 5. Dice, en términos ecológicos, los pastos ¿cómo son? Fácil. Los pastos son productores, porque son plantitas, y los zorros son carnívoros, consumidores secundarios. 5 dedos. 6. Los productores, consumidores primarios de grada. Productores son plantas y algas. Desintegradores, estamos hijos míos, ¿quiénes serían? Disculpa. Productores son plantas y algas. Consumidores primarios son los herbívoros y desintegradores son bacterias y hongos. Por lo tanto, la 6 es avión. 7. En la cadena trófica, ¿cómo sería el ciclo de la materia y el ciclo de energía respectivamente? El ciclo de la materia, ¿cómo es? Cíclico. ¿Por qué? Porque la materia da vueltas, vueltas y vueltas. La materia en ningún momento se pierde. Ya, genios. Y el ciclo de energía, ¿cómo va a ser, genios? Lineal. Luego revisas tu cadena alimenticia, te cuenta que la energía va en forma de línea. Ya, genios. Muy bien. ¿Qué otro más, hijos míos? ¿Qué otro más que viene por acá, genios? La 8. En el caso de la 8, hijo mío, recuerda, la cadena trófica en que se basa en relaciones de dependencia alimentaria. Por lo tanto, hijos míos, la 8, ¿cuál es la clave? Casa. El nicho ecológico del búho. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, hijos míos? El nicho ecológico del búho, ¿cuál es, genios? Vendría a ser un consumidor, podría ser un consumidor ¿de qué? Del tercer orden. Ya, genios, recuerda, el búho podría ser un consumidor del tercer orden. La 10, los organismos componedores dentro de un ecosistema. ¿Cuáles son? Recuerda, los desintegradores son los que convierten la materia orgánica e inorgánica. Ahí la clave, ¿cuál es, hijos míos? ¿Cuál es la clave? Avión. Genio, vamos a ver ahora la 11. La 11. En la 11, recuerda, la bacteria es simbiótica mutualista que se desarrolla en los nódulos raíces. ¿Por qué es simbiótica? Porque vive junto a alguien. ¿Cuál era? El Rhizobium, que vive en las raíces de las leguminosas. ¿Ya, genios? La 12. Recuerda, hijos míos, la fijación. Recuerda que los relámpagos pueden fijar también el nitrógeno. Y eso va a ser fijación física. 13. La reserva de carbono. ¿Cuál es? El CO2 de la atmósfera. Es por eso que el ciclo del carbono es un ciclo gaseoso. 14. Con respecto al ciclo del carbono, dime la incorrecta. ¿Cuál es? Que el carbono regresa cuando los animales respiran. Eso es. Un ratito. No, la 14, hijo mío, la clave, ¿cuál es, genios? Eso es enano. En la 14, chicos, la clave es enano. ¿Por qué, hijos míos? Porque todas son correctas. Cuando recuerda que el carbono está en forma de carbonatos, eso es verdadero en las rocas. Beso, los carbonos absorben el carbono del aire en forma de CO2, verdadero. El carbono regresa, estamos al ambiente cuando los animales respiran, verdadero. Porque recuerda, cuando respiramos, genios, se forma CO2 y regresa el carbono a la atmósfera. Por lo tanto, en la 14 todos son verdaderos. La 15, genio, la 15, con respecto al ciclo de nitrógeno, señala lo correcto, que es que existen organismos fijadores del nitrógeno. Estamos, la 1, estamos 15 es avión. 16, señala lo incorrecto con respecto al ciclo del oxígeno y del agua. Es que el oxígeno de la respiración es devuelto a la atmósfera en forma de nitrato. ¿Qué tiene que ver el oxígeno con el nitrato? No, hijos míos. El oxígeno regresa a la atmósfera cuando ocurre la fotosíntesis, la fotólisis del agua. 16 es, ¿qué cosa? Casa. Es beso. 16 es beso. En la 17 me dice, con respecto al ciclo del fósforo, señala la incorrecta. Y la respuesta es ninguna, todos son correctas. Y hijos míos, recuerda que las plantas y otros organismos absorben fosfato del suelo para formar moléculas orgánicas. Eso es verdadero. Y hijos míos, de ahí recuerda, el fósforo está en forma de fosfato en el suelo. Y recuerda que parte del fósforo que llega al mar va al fondo del mar. Y hijos míos, y es un ciclo sedimentario. Todo es verdadero. Vamos, la 18, recuerda, ¿qué forma de nitrógeno es asimilado por las plantas? El nitrato. El nitrato lo capturan las plantas. ¿Ya, genios? ¿Qué más? 19. Afirmación que es falsa con respecto a la fijación del nitrógeno, que participan las pseudomonas. Eso es falso. Las pseudomonas, hijo mío, participan en la desnitrificación, no en la fijación. Y la última,
¿Cuáles son las etapas del ciclo del agua? Beso 1, 2 y 4. Nos vemos, genios.